Así empezamos nuestro encuentro del 7 de julio de historia, siglo XIX, comienzo del siglo XIX, Francia, epicentro. Venimos del final del siglo pasado con la Revolución Francesa y este va a ser un inicio de siglo donde los judíos van a tener... no tienen protagonismo en Francia porque no son muchos y porque tampoco tienen lugar en el poder, pero sí van a ocupar un espacio importante que les va a dar Napoleón y que sigue hasta el día de hoy, y eso vamos a hablar en nuestro encuentro. Quedó un poquito planteada la pregunta de, creo que había sido Aníbal la semana pasada, de que no había entendido bien qué es la emancipación judía. Si la Revolución Francesa plantea que todos los ciudadanos del mundo son iguales ante la ley, esa igualdad requiere que todos los ciudadanos se liberen o se emancipen de autoridades que no sean el Estado nacional, que es el que los reconoce y les da los derechos de ciudadano. La emancipación judía es esta idea de que los judíos dejen de tener un autogobierno o una idea de autoridad propia para que se liberen de esa estructura anterior y tengan igualdad plena de derechos civiles y ciudadanos en el país en el que habiten. Esta era la promesa de la Ilustración y esa es el desafío que va a enfrentar el mundo con el iluminismo. Sí, se terminan los poderes corporativos, se termina el poder de la iglesia, inclusive lo que se le pide a los judíos, se le pide a todos, y que se sometan al poder y autoridad del Estado Nacional, que es el único poder que debiera regir la vida de todos. Así no fue en la Argentina, pero bueno, ese es otro tema que ya algo hablaremos seguramente en el espacio de hoy, si llegamos. Así que estas ideas, para que vean, florecen y crecen en momentos. Acá Héctor pregunta, deme un ratito, el Sanedrín lo va a establecer Napoleón y todavía no asumió Napoleón en nuestro recorrido histórico, ya llegamos. Lo que les decía es que había incluso fantasías todavía, o trabajos y textos todavía, que circulaban con la creación de un feudo judío, de un reino judío, de un Estado judío dentro del Estado. Incluso hasta Montesquieu hace una referencia a esto. Cuando hablamos de emancipación, es que todas esas ideas de autogobierno judío desaparezcan. Y no debiera haber lugar ni espacio para ningún otro poder y ninguna autoridad que el Estado Nacional. Esto va a llevar mucho tiempo hasta que se instala. Es el inicio de un cambio de paradigma, en donde hasta este momento el ideal judío era conseguir el mayor grado de autogobierno posible y que no se metan dentro de su comunidad. Y acá el cambio de paradigma que propone la Ilustración, que el nombre judío es la escala, que alguien pregunta ahí, ¿sí? De eso venimos hablando en los últimos encuentros, lo que va a proponer es, basta de pensar en tribus, basta de pensar en guetos o en lugares cerrados, necesitamos que todos sean iguales ante la ley, y nace el concepto de ciudadano y de los derechos del ciudadano. Y a esto invitan al judío, y para eso le piden que haya una emancipación judía, como había de los demás también, por supuesto, en este pedido. Por supuesto que los judíos no se entusiasman mucho. Venían con historias de fracasos de todo tipo, seguían siendo estigmatizados y discriminados por las poblaciones, no habían sido todavía vencidos los prejuicios antisemitas, así que el judío no recibe esto entusiasmado, con los brazos abiertos, y se proclama ferviente defensor de la Revolución Francesa, ni mucho menos. No tiene una idea muy optimista de todo esto. Sin embargo, empieza a extenderse esta idea, básicamente porque
un hombre llamado Napoleón, que fue hombre que participó de alguna manera en la revolución y que después fue asumiendo diferentes cargos que ahora después le voy a contar, empieza a ser parte del ejército de Francia que empieza a extender Francia por fuera de sus límites. Y este Napoleón que va avanzando en sus conquistas y que llega en Europa Occidental hasta Portugal, extiende las ideas emancipadoras incluso hasta allí. Y fue interesante porque Portugal y España tenían todavía una cantidad imposible de determinar con exactitud de judíos marranos. Judíos que se habían convertido al cristianismo hacía varias generaciones y un número imposible de determinar de cuántos en oculto, en secreto, seguían viviendo como judíos. A eso se llamaban marranos. Un cálculo muy aproximado, estimado, para que tengan una idea, se hablaba de unos 200.000 marranos. No hay certeza, es solo una hipótesis. Para que comparen, 200.000 marranos. ¿Saben cuántos judíos había en Francia? 40.000 judíos. Entonces, para que vean un poco proporción, todavía los judíos no son muchos en cantidad en Europa. Hay muchísimos, muchísimos marranos todavía en Europa. Bueno, la idea de Napoleón y de Francia, de la Revolución Francesa y de la emancipación judía se extendió rápidamente por Europa Central y por Europa Occidental. Y esto le trajo a los judíos un poco de protección en los demás países, además de que en Francia. Por supuesto que todas las poblaciones mantenían ese antisemitismo arraigado. Entonces había fuerzas contrapuestas. Ustedes pueden leer artículos que hablaba del antisemitismo de estos países y de estas épocas, y al mismo tiempo pueden leer artículos de las ventajas de la emancipación producto de la Revolución Francesa. Están las dos cosas al mismo tiempo. Depende por qué lugar de la sociedad entremos y a quién escuchemos. Un poquito de eso vamos a encontrar claramente en la lectura de Napoleón. Ya vamos a llegar en cómo fue Napoleón visto para los judíos. Si fue bueno o fue malo para los judíos Napoleón, lo vamos a hablar un ratito, pero vamos a tener este problema para determinar. En principio, sí podemos afirmar que Napoleón quiso desjudaizar a los judíos, no solo por antisemitismo arraigado en generaciones, sino especialmente porque necesitaba construir el concepto de ciudadano francés y de igualdad. No le servía al judío vestido de judío, siendo judío, sino que lo judío debía ser un acto privado. Y el judío debía ser francés a pleno, debía participar plenamente de la vida cívica y militar del país. Ahora vamos a ver algunas experiencias de Napoleón con lo militar. Pero con esto de que es difícil establecer cómo fue Napoleón para los judíos, y vamos a empezar a meternos con ese tema, les puedo decir que hay textos de Napoleón que son claramente antisemitas en el sentido más claro. Por ejemplo, Napoleón hablando del pueblo judío, pueblo horrendo, cobarde y cruel. Literal, hablando del pueblo judío, orugas y saltamontes que desbastan los campos. Podemos seguir encontrando relatos o textos de este tipo literales de Napoleón, uno más simplemente para que lo vean. El Talmud es la muestra de la moral corrompida de este pueblo que tiene hacia los cristianos la intención siempre de aprovecharse de ellos. Estas ideas napoleónicas de los judíos convivieron con un Napoleón que ahora vamos a ver en detalle, fue bastante pro-judío. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se explica?
Y acá es donde quiero ver lo complejo de analizar a Napoleón. Cuando uno analiza a un filósofo, a un pensador, lo más probable es que leyendo sus textos encuentre lo que piensa. Y en todo caso nos puede pasar, sí, ahí exactamente, Aníbal se apuró y dio en la tecla, nos puede pasar que el pensador con el paso de años cambie su postura o su manera de pensar. Y sí, pasa, la gente cambia, nadie resiste a un archivo, entonces, cuando vos lees a un pensador de joven y a un pensador maduro, puede haber cambiado sus ideas. En cambio, el estadista, como puso acá Aníbal en el chat, como el político, el que está a cargo de administrar, el que está a cargo de administrar conflictos de intereses y posturas, no siempre vas a leer lo que piensa. A veces vas a leer lo que le conviene decir, lo que la audiencia a la que él le está hablando espera escuchar y lo que necesita decir para obtener otras cosas. El estadista negocia con factores de poder y negociando con esos factores de poder puede terminar diciendo cosas que en el fondo no piensa. Entonces, nos va a costar mucho determinar si Napoleón fue bueno o malo para los judíos. Y así como tenemos textos que son complejos de entender, tenemos una gran ventaja, y es que vamos a ver qué leyes y qué normas reglamentó y qué pasó con la vida concreta de los judíos. Y ahí vamos a entender si Napoleón fue o no fue bueno para los judíos. Entonces, más allá de que pueda haber algún texto que hable de raza maldita hacia los judíos, de que quiera impedir que sigan propagando el mal y que viene a luchar contra eso, y que podamos encontrar que él los quería disolver en el cristianismo circundante y demás cosas que podemos seguir encontrando, vamos a ver que Napoleón tuvo hacia los judíos algunas leyes y algunas medidas muy projudías, si vamos a ver algunas. Pero antes de ver eso, a grandes rasgos les cuento, Napoleón, que era parte del gobierno que había en Francia, pero en puestos más bajos y desde lo militar, tiene un golpe en Francia en 1799 para empezar a tomar el poder. En el 1802 lo declaran cónsul vitalicio y en 1804 emperador. Y en 1805 suma a ser también rey de Italia. Y a partir de ahí tuvo más o menos unos 10 años de gobierno francés. Entonces vamos a ver qué pasó en ese periodo con los judíos. Antes de ver qué pasó en Francia, algo interesante que pasó con Napoleón fue que Napoleón tenía una fascinación con Oriente. No sé por qué, pero estaba fascinado con Oriente y quiso conquistar Oriente. Y por ejemplo fue en busca de Egipto, esto es algo muy sabido en la historia, los que alguna vez leyeron un poco sobre esa época, fue a la conquista de Egipto. Cuando fue, hizo una proclama a los judíos para que se sumen a su ejército, para que se enrolen en la tarea de conquistar la tierra prometida. Quería que los judíos sean parte de esa aventura que tenía Napoleón para conquistar Egipto. Obviamente que no tuvo apoyo judío, no se sumaron en grandes cantidades, pero él tenía ese discurso y los quiso sumar para luchar y combatir. Así que podríamos decir que una cosa era su discurso político y otra cosa lo que necesitaba o esperaba de los judíos y especialmente los quiso utilizar. Esperen que hay un chat que no pude ver. Todas las declaraciones contra los judíos fueron anteriores a ser emperador. La verdad es que no te podría, Claudio, contestar con exactitud si todas fueron. Lo que sí te quiero decir es que las declaraciones de Napoleón no son las que hizo desde su ejercicio del poder como gobernante, porque ahora vas a ver lo que hizo como gobernante a partir de tomar el poder. Samuel dice, Napoleón diferenció la nacionalidad francesa o pertenecientes
Napoleón diferenció la nacionalidad francesa o pertenecían al pueblo judío. Napoleón quería que los judíos dejen de ser una nacionalidad. No hablaba de nacionalidad judía, quería que los judíos sean franceses de nacionalidad y que los judíos sea algo privado. Y Samuel me hace con la cabeza que está de acuerdo. No te escucho porque estás muteado, vi que moviste los labios pero no sé qué dijiste. Pero en principio lo que les puedo decir es que el gobernante Napoleón quiso resolver el tema, la cuestión judía. Y cuando la quiere resolver, lo primero que sabe y ve es que no hay leyes. Es verdad, la Asamblea había decidido en 1791, había resuelto que los judíos tenían los mismos derechos que todos los ciudadanos, pero todo mentira, todo, en los textos estaban las leyes, pero nadie había implementado ningún cambio de fondo. No había realmente un cambio en la vida de los judíos. Entonces Napoleón decidió pensar el tema judío. Y para hacerlo, convoca a los judíos a una especie de asamblea en donde él les va a hacer 12 preguntas y va a ver qué contestan los judíos y en base a las respuestas judías va a tomar su decisión de qué hacer con los judíos. Entonces hace una especie de convocatoria de delegados judíos. Convocó delegados judíos de Italia, del norte especialmente, y de Francia. Fueron convocados algo así como 111 delegados. Claro, enseguida apareció en el escenario político la idea de el cuerpo judío multitudinario que gobernó a los judíos durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan el nombre? Sanedrín. Y entonces en Francia aparece la idea de que Napoleón está resucitando, volviendo a poner sobre el mapa político francés un Sanedrín judío. Y lo hace en el año 1806, cuando ya está consolidado en su poder y cuando tiene por delante 10 años de autoridad y de poder. Este mismo Napoleón es el que fue entrando en los lugares que Francia conquistaba y en cada uno de esos lugares liberó los guetos judíos. Está lleno de leyendas o verdades que llegaba a una ciudad y preguntaba, ¿qué es el brazalete amarillo que vemos allí? Ah, los judíos están obligados a usarlo porque después de tal hora no pueden circular más y tienen que volver a los lugares donde duermen, llamados guetos. Bien, desde que Francia conquistó esto, anulen los guetos, quiten los brazaletes, los judíos no tienen más por qué pasar por esta vergüenza. Entraba a otro lugar, preguntaba cómo estaban los judíos, y decían, acá en nuestra ciudad los judíos tienen prohibido construir sinagogas. Por ejemplo, Malta fue un ejemplo de una de estas historias. Primer decreto de Napoleón en Malta, autorizamos a los judíos a construir su sinagoga. Y quizás la leyenda más famosa que haya de Napoleón, y esto claramente es leyenda, esto no es historia, y les voy a contar por qué, fue cuando entró con su ejército en la tierra de Palestina, y estando en Palestina, pregunta, ¿por qué están todos los judíos llorando? Y entonces le contestan, hoy es 9 de Av en el calendario judío. Hoy es el aniversario de la destrucción del templo de Jerusalén. Y Napoleón dice, pero eso ocurrió hace 1700 años. Y le contestan, sí, por supuesto. Entonces Napoleón dijo, un pueblo que 1700 años después de la destrucción de su templo lo sigue llorando es un pueblo que tiene asegurada su supervivencia para toda la historia. ¿Por qué sabemos que esto sí es leyenda 100%? Porque sabemos hoy documentadamente que
Napoleón estuvo en Palestina de febrero a junio. Y Tisha B'Av cae entre julio y agosto. No hay chances. Pero nada, estas leyendas a veces nos gustan a nosotros como judíos, nos hacen como un mimito, y además también sirven para entender un poco esta ambigüedad, porque así como les leí cosas que aparecieron en textos dichas por Napoleón, estas cosas también se decían de Napoleón, y habla de qué postura tuvo hacia el pueblo judío. Fue un estadista que tuvo que amacarse entre las diferentes presiones y luchas de poder que enfrentan todos los que gobiernan, y tuvo que ver cómo se paraba o se posicionaba frente a cada uno. Bien. Cuando estuvo allí en Palestina, pasó algo muy particular. Escuchen esto porque es muy interesante. Esto fue en 1799. 1799. Él estuvo en Palestina y planeó invadir Acco y después Jerusalén. Y pensaba que lo iba a resolver fácilmente, rápidamente, y entonces se preparó para cuando todo esto funcionara y escribió una proclama para declarar al Estado judío independiente en Palestina. Napoleón fue el primer sionista antes del sionismo. Esto sí es histórico y documentado. 1799 tenía lista una proclama. Si ganaba la batalla de Acco y después de Jerusalén, para decretar allí el hogar judío. No sabemos si la intención hubiera sido sacar a todos los judíos de Europa. Puede ser, y enviarlos allí, no como sionista a favor de un Estado judío, sino como una Europa Judenreich, ¿no? Se decía libre de judíos. Acá Aníbal dice que además era un Sheliach, como Chávez y como Maduro, y como tal vez ahora Alberto y Cristina, veremos. Entonces tenemos ahí un primer sionista que de alguna manera ideó e imaginó esto. ¿Y saben por qué no tuvo éxito en estas batallas? Porque del otro lado se metió el ejército inglés. Y para los que saben un poquito de historia, el ejército inglés es uno de los grandes responsables de que Napoleón no terminara construyendo un imperio en toda Europa y le propinó algunos reveses y después alguna derrota importante. Entonces fue el ejército inglés en las tierras de Palestina de aquel momento el que frenó el sueño napoleónico de tomar Jerusalén y decretar el Estado judío. No pudimos saber si lo hubiera hecho o no, no sabemos, no conquistó Jerusalén, no triunfó en esa guerra. Bien, entonces, cuando vio que no pudo concretar ese sueño allí y volvió hacia Europa continental, y en ese momento, sí, el Imperio Otomano existía, era parte de lo que estaba ahí, pero en su avance conquistador de Europa también sometió a parte del Imperio Otomano, le quitó tierras. Momentáneamente el Imperio Otomano perdió ciertas tierras a manos tanto de los ingleses como de Napoleón, que es muy cambiante, pero sí, fue perdiendo y recuperando tierras el Imperio Otomano. Volviendo a lo que le estaba diciendo, cuando tuvo que volver a ocuparse de Europa continental, empezó a idear y a imaginar una Francia que pueda albergar y recibir a todos los judíos de Europa, especialmente de Europa central y occidental. Este fue, en parte, el nuevo proyecto napoleónico. Como siempre, gobernante, no estamos hablando de altruismo, no es porque era bueno. Lo que sabemos hoy es que Napoleón deseaba las riquezas judías y que lleguen los judíos a Francia. Imaginaba él, era dotar a Francia de capital para el desarrollo del país. Acuérdense que empieza un incipiente capitalismo, estamos ya en la primera ola de la revolución industrial
avanzada y había necesidades de inversiones y de dinero, y esto es lo que imaginaba Napoleón al convocar a los judíos en forma plena a que vengan a Francia. Estos judíos por ahora tenían cierta idea de ciudadanía en base a lo que la Asamblea Legislativa de la Revolución Francesa había decretado, pero también sabemos que esto no se implementó y además tenemos algunos ejemplos. En Francia, después de la Revolución y antes de Napoleón, en donde el hebreo estuvo prohibido, donde hubo cierre de sinagogas y ciertas pequeñas persecuciones a los judíos. Eso pasó en Francia después de la Revolución Francesa, aunque la legislación decía que eran iguales, y antes de que llegue Napoleón al poder. Lo que sabemos es que desde que Napoleón tomó el poder, eso cambió. No hubo más prohibición del hebreo y las sinagogas que se habían cerrado pudieron volver a abrirse. Entonces, Napoleón toma el poder, concentra el poder en Francia, se hace de todos los títulos que les conté antes, y entonces, cuando está en ese lugar, convoca a los delegados judíos a un Sanedrín. ¿Qué decían las preguntas que le dio? Preguntas que siguen vigentes hasta el día de hoy. Les voy a dar un par de ejemplos. Ustedes, judíos, ¿quieren ser ciudadanos franceses plenos de derechos y ciudadanos? Esa pregunta la hace por primera vez en la historia Napoleón. A mí, mis compañeros del secundario me la hicieron 14 veces. Y si alguno de ustedes fue a un colegio o tuvo amigos no judíos, ¿cuánta gente le preguntó, pero vos sos argentino? ¿Pero vos sos de verdad argentino? ¿Sos plenamente argentino? ¿Qué sos primero, judío o argentino? Esa pregunta nace con Napoleón y hasta el día de hoy nos la seguimos preguntando o nos la preguntan de afuera. La segunda pregunta es, ¿te considerás obligado a defender a Francia hasta la muerte? En términos de hoy en día, si hay una guerra, ¿vas a pelear por tu país? Y en términos de hoy en día, ¿y si la guerra es entre Argentina e Israel, para quién peleás vos? Esta pregunta a mí también me la hicieron 14 veces en mi colegio secundario. Esperen que tengo un chat. Si hay una guerra entre Argentina... tal cual, Armando, lo mismo que acabo de contar, eso decía tu chat. Entonces, Napoleón les preguntó concretamente y por escrito a los líderes judíos de ese momento, reunidos en su Sanedrín. Y a estas preguntas fue fácil contestar y la respuesta fue por consenso absoluto y en forma tajante. Sí, somos franceses. Sí, estamos dispuestos a pelear y a luchar por Francia hasta la muerte. Y de hecho había judíos en el ejército francés y eso no era un problema para ellos. La pregunta más difícil era, ¿están dispuestos a que sus hijos se casen con ciudadanos franceses independientemente de la religión que esos ciudadanos tengan? ¿Permitirían que sus hijos se casen con franceses cristianos? Y ahí se complicó la vida. Y debo decirles que la misma pregunta me hacían mis compañeros de secundario. ¿Y si te enamorás de una chica no judía, qué haces? ¿Y tuviste alguna vez una novia no judía? Todas preguntas que nacen en la modernidad. Antes de la modernidad no existían estas preguntas. Y el primero que las pone en un documento y exige respuestas escritas del pueblo judío es Napoleón. Esa obviamente tiene una respuesta esquiva,
una respuesta políticamente correcta. Napoleón esperaba que los rabinos dijeran, sí, apoyamos los matrimonios mixtos y avalamos que cada uno se case con quien quiera. No respondió eso la comunidad judía, pero tampoco respondió, prohibimos el casamiento mixto. Esa es una respuesta políticamente correcta. Y por eso tenía ganas de hacer un pequeño alto y hablar un minuto de algo que está pasando en estos días, con un pequeño intercambio que hubo en nuestra comisión directiva en el chat y que me parece que es interesante para pensarlo, ¿no? Hace un par de días, Florencia Kirchner publicó un tuit, creo que fue algo en las redes sociales, en donde reivindicaba a una terrorista palestina. No quiero discutir lo que pasó. Lo que quiero plantear es la comunidad judía, la DAIA, la organización comunitaria judía que nos representa, ¿debiera salir a contestar o no contestar ese tipo de cosas? Y de vuelta, no estoy hablando de eso, no quiero respuesta a eso. Lo que quiero es que piensen que hoy tenemos una representación política que tiene que velar por los intereses de la comunidad judía en la Argentina, así como en cada país. Y que esa decisión de qué hacer o no hacer debe ser siempre estratégicamente pensada en lo mejor para la comunidad judía. Y que para poder llegar a esa respuesta no alcanza con lo que me gustaría o lo que creo que es correcto, sino es bueno o malo para el pueblo judío. ¿Es bueno o malo para el judío de Buenos Aires lo que tengo que decir? ¿Cuándo decirlo? ¿En qué ámbito? ¿En qué marco? ¿De qué manera? ¿Tengo que salir públicamente y dejar postura? ¿Tengo que contactar por lo bajo y hacer un acuerdo? ¿Tengo que denunciar penalmente? Bueno, no traigo esto para que hablemos de qué habría que hacer. Traigo esto porque esto que hoy estamos viviendo en la Argentina y que estamos charlando nació con Napoleón. Antes no existía esto. El primer órgano representativo de la comunidad judía para representar políticamente a los judíos y defender sus derechos y ser representante frente al gobierno de turno es la experiencia de Napoleón. Y esto a mí me fascina, esta historia, cuando uno entiende dónde nace esto y cómo desde que nació hasta hoy se desarrolló, me parece fascinante. Eso no responde la pregunta de qué debería ser la DAIA hoy. Porque nosotros no somos políticos, ni estamos en un curso de política. Nosotros somos historiadores, entre comillas, en este espacio. Y lo que nos interesa es entender los procesos que llevaron a esto. Bueno, el proceso que llevó a esto fue el que inició Napoleón y nos quiso agrupar de forma tal de que tengamos una representación para no hablar con cualquiera, y para que alguien desde una instancia represente los intereses de este grupo minoritario judío. No, bueno, Armando me pregunta eso. No, Armando, no sé si se entiende cuando digo que no vamos a hablar de política comunitaria ni de política en Argentina. Estamos hablando de otra cosa, de historia. Entonces, lo que me parece interesante de contarles acá es que Napoleón inventa un cargo que existe hasta el día de hoy. El cargo que inventa Napoleón es el del gran rabino. Cuando se dio cuenta que no podía hablar con los judíos, que no estaban organizados políticamente ni religiosamente, que no había un papa judío, que no había una figura a quien consultarle y con quien negociar un acuerdo que se implemente en el mundo judío, inventa el cargo de gran rabino, que es el funcionario que sirve a los intereses del país y representa a la minoría judía de ese país. Gran rabino de Francia. Y a partir de ahí se crean los grandes rabinatos del mundo, incluso el de Israel. El gran rabino de Israel es producto de este gran rabino, es un cargo que no existió en la comunidad judía en su historia. Nunca tuvimos gran rabino. No es
un cargo que exista en la tradición judía, porque nosotros nunca tuvimos un poder vertical que pueda aunar este criterio. Hay 3 rabinos y hay 5 puestos, porque nunca se van a poner de acuerdo 2 rabinos para compartir un puesto, uno que sea A y otro sea B, no hay. Entonces nunca lo tuvimos y lo inventa Napoleón. Surge de su Sanedrín y empieza a hacer un servicio a Francia. Debía representar los derechos de los judíos, pero debía rendir y servir al imperio francés. En la Argentina tenemos el mismo cargo. La mutual que congrega a los judíos en la Argentina, en Buenos Aires, se llama AMIA. Y entonces la ley del país, copiado el modelo francés, sugiere o propone la existencia de un rabinato, que haya allí una figura que cuando hay actos públicos o actos políticos o requerir un judío oficial que represente a la comunidad judía en ámbitos nacionales, se había creado la figura de gran rabino. Es un empleado administrativo, un empleado gubernamental. Por supuesto que nosotros tenemos una comunidad judía muy particular y después empezaron las crisis internas, las peleas, la DAIA y la AMIA que debían trabajar juntas después se fueron distanciando en algunos momentos históricos, y entonces después el presidente de turno, no, yo lo conozco al rabino Berman y mejor lo llamo al rabino Ber, entonces ya perdió la institucionalidad que tenía originalmente. Acá tengo alguna pregunta. Exactamente, Pablo dice, quiere decir que Napoleón le dio voz y representatividad a la comunidad judía, existencia civil, correcto, con el interés simplemente de administrar mejor su imperio, pero sí, lo hizo. ¿Y esto en qué año se nombra? El Sanedrín es de 1806 y 1807, y en esos años se toman la mayoría de las decisiones. Si el rabinato se creó exactamente en ese año o un par después, estuvo por ahí, no te puedo decir exactamente, pero 1806 y 7 fueron los años en donde estuvo funcionando formalmente este Sanedrín. ¿Qué pasó con el Sanedrín? Primero, que la palabra Sanedrín trajo muy malos recuerdos a la población cristiana de Francia. Si recuerdan, el Sanedrín es el responsable, según los evangelios, de entregar a Jesús, de avalar el comportamiento de Judas. El Sanedrín era el organismo corrupto que denuncia los evangelios. Hay una connotación muy negativa a la idea en base a textos cristianos, por lo tanto tenemos una primera oposición fuerte al Sanedrín por parte de los cristianos. Y después tenemos protestas oficiales de los países de Europa por el trato que estaba dándole Napoleón a los judíos. Se queja Rusia, se queja Prusia, se queja Austria, se queja Inglaterra. Todas estas quejas documentadas y formales. No estamos hablando de leyendas ni de suposiciones. Toda esta situación lo lleva a Napoleón a, en 1807, disolver el Sanedrín. Ahora, hay una leyenda, hay un rumor, hay una, por allí, una hipótesis que dice que lo cerró por otro motivo. Y fue que descubrió que el Sanedrín y la organización judía, en lugar de facilitarle a él las cosas para gobernar mejor sobre los judíos, le sugirieron que eso estaba reorganizando el poder judío y que el Sanedrín estaba trabajando por la redención judía, y cuando preguntó qué es la redención judía, le hablaron del Mesías, y cuando le preguntó por el Mesías, le explicaron que el pueblo judío, cuando venga el Mesías, va a tener autogobierno y dominio propio, y va a tener un rey que los gobierne, y ahí disolvió el Sanedrín.
Esto, aclaré de entrada, esto no es historia, lo anterior sí, esto no. Puede ser que tenga algo de veracidad o no, seguramente no, pero existen algunos textos que hablan de esto. Por eso lo cuento, lo comparto, no porque realmente tenga veracidad esto que les digo. Finalmente, disolvió el Sanedrín, pero los judíos de Francia y de algunos países de influencia como Italia y de algunos lugares más, podemos decir que gozaron a partir de este momento de una semi-igualdad, de un fin del aislamiento judío. Había un judaísmo oficial para vivir en Francia, un judaísmo que permitía la práctica como derecho de ciudadano, y es más, Francia decretó tercer religión oficial del Estado francés a este judaísmo, llamado más hebreo que judaísmo. Si ustedes ven la terminología de las instituciones, habla de israelitas, no de judíos. Pero eso es un tema menor, tiene que ver con traducciones y otra cosa. Pero lo cierto es que la tercer religión oficial de Francia es la israelita, y se nos da pleno derecho para poder vivir nuestro judaísmo. Por lo tanto, la emancipación judía, que empieza con la Revolución Francesa, hubiera sido una institución fallida si no hubiera sido por Napoleón. Y Napoleón, en estos 10, 15 años en que estuvo al mando del poder, estuvo, más allá de su postura personal, desarrollando una vida judía compatible con el Estado moderno. Y con eso quiero cerrar el encuentro de hoy, que esperen que tengo un chat, y con esta idea vamos a ir cerrando nuestro encuentro de hoy. Eva pregunta, ¿cuáles son las otras dos? Catolicismo y cristianismo protestante. Tenemos esas dos. Ahí justo Eva preguntó exactamente eso. Sí. Napoleón no era ateo o anticlerical. Napoleón era un gobernante y necesitaba derribar ciertos lugares de poder, ciertas corporaciones que mantenían poder, y debía establecer el Estado moderno. Y con eso quería que cerremos el encuentro de hoy. Yo le dije que la Ilustración y la Escalá, lo que se llama el iluminismo, lo que provocó es la aparición de un Estado nacional moderno, un Estado separado de la religión. De eso se trataba. Pero la teoría después había que aplicarla, y la aplicación en cada país fue distinta. Y aplicar una teoría implica administrar presiones, luchas, peleas, demandas, y depende los factores de poder que entren en juego, qué modelo termina armándose. Nunca se puede instalar un modelo teórico en un modelo de ejercicio de poder. Los modelos teóricos están armados para el laboratorio, y la política práctica tiene que implementar esto. Entonces yo lo que quería que ustedes tengan como bien claro es que el siglo XVIII, cuando terminó, cambió el mundo para siempre. Y a partir de ahí, el judío tuvo que encontrar una forma de vivir en el nuevo mundo, que visto retrospectivamente diríamos, fue un mundo 100 veces mejor, porque el mundo anterior parecía que el judío solo podía vivir adentro de un gueto, y solamente podía vivir tolerado, pagando un impuesto de más o con menos derechos para subsistir. Y el siglo XVIII finaliza abriéndole la puerta a ese judío a que sea ciudadano pleno.
Claro, hoy, 200 años después, podemos decir, ciudadano pleno, que por un lado desembocó en la Shoah y por otro lado en la asimilación. Entonces cada uno de nosotros podrá hacerse la pregunta o no, si fue más lo que ganamos o lo que perdimos con la Ilustración. Si el nuevo modelo político que nos sacó del gueto y del aislamiento fue positivo o negativo. En historia no se puede preguntar qué hubiera pasado qué. Sí, perdón, qué hubiera pasado sí. No se puede. Pero yo los quiero invitar a pensar qué beneficios y perjuicios trajo esto para los pueblos judíos. No lo vamos a discutir porque acá ya no hay historia objetiva, que nunca la hay. Hay opiniones, hay ideas, y a mí me gusta que ustedes se pregunten y se contesten. Las respuestas son de cada uno. Lo que yo les quería contar y mostrar es cómo cambió el mundo judío, cómo transformó su existencia producto de la Ilustración, y a partir de ahora iremos viendo en cada país cómo nos impactó, qué respuestas provocamos, y a partir de eso cada uno sabrá si fue para bien o para mal. Tengo un par de chats y cerramos el encuentro de hoy. Acá Adrián dice que no reconoció a los musulmanes. Adrián, ¿es una pregunta o una afirmación? Supongo que será una afirmación. Pablo dice, ser un ciudadano como cualquier otro y conservar su religión y cultura. Sí, eso es lo que venimos hablando, a eso se refiere la propuesta emancipadora judía. Y Armando dice, la Ilustración también hizo posible el moderno Estado de Israel. Exactamente, Armando, la respuesta judía que vamos a ver a todo esto, cuando sea el momento, se va a llamar sionismo. El sionismo es respuesta judía a esta nueva realidad. Ya lo vamos a ver, pero sí, es correcto. Eva dice, en el siglo XIX y XX hubo mucha emigración judía a Francia, a punto tal que Francia es hoy el segundo país fuera de Israel con más cantidad de judíos. Francia fue un destino muy elegido por muchos judíos durante mucho tiempo, y por más que el nazismo conquistó gran parte de Francia y vivieron bajo su mandato, y hay parte del exterminio de la comunidad judía de Francia, Francia al día de hoy, antes de los problemas antisemitas de Francia de los últimos años, era una comunidad pujante, tenía unas 600.000 personas. Hoy debe quedar unas 450 más o menos, y en decadencia, porque el antisemitismo en Francia está muy fuerte. Bueno, con esto cerramos nuestro encuentro de hoy.